Bienvenida, bienvenido. Retomamos hoy nuestra charla sobre Francisco de Asís, conectando directamente con lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Ese encuentro tan fuerte con el leproso fue un antes y un después claramente. Hoy seguimos por ahí, por esa senda, pero explorando cómo Francisco se topó, digamos, con otras fragilidades, la que vio en Dios, en el crucificado, y también la que vivió, bueno, día a día, con sus hermanos, en la comunidad. La idea es mirar un poco los textos, fragmentos del Testamento, otros relatos, para entender cómo eso de aceptar lo frágil se le convirtió en, bueno, en un camino hacia la vida plena. A ver, recordemos que con los leprosos, lo que empezó siendo amargo, se le volvió dulzura del alma y del cuerpo. Parece que aceptar esa fragilidad ajena le mostró la suya. Pero la pregunta es, ¿cómo ese primer paso le abrió la puerta a ver la fragilidad en otros lados, incluso en Dios? Es una pregunta clave, sí, porque ahí está el núcleo. Sin esa primera experiencia tan física, tan real con la vulnerabilidad humana, con eso que la sociedad entonces veía como, bueno, deforme, quizás la cruz le hubiera dicho poco, hubiera sido solo un símbolo. Lo fascinante es ver cómo el aprender a leer la fragilidad en el leproso le dio como el lenguaje, las claves para entender al crucificado. Entendió que el humano herido podía ser un espejo de algo más grande, de aquel que describen sin forma ni hermosura. O sea, la vulnerabilidad humana fue su primer, digamos, texto de aprendizaje sobre Dios. Claro. Y eso nos lleva directo a San Damiano, al crucificado de allí. La escena es potente. Francisco, solo, rezando en esa iglesia medio caída, y escucha la voz. Francisco, vete y repara mi casa, que como ves está a punto de arruinarse. Y aquí es donde, como decías, se pone interesante de verdad. Porque no fue solo un arregla las paredes. Para nada. Fue muchísimo más hondo. Al mirar al crucificado, Francisco tiene una especie de revelación. Ve que Dios mismo eligió hacerse frágil, vulnerable hasta el extremo. Asumir la condición humana, hasta las últimas consecuencias. Y si uno amplía un poco la mirada, conecta eso no solo con el amor de Dios, sino también con las ruinas que veía en la iglesia de su época. Una iglesia, bueno, a veces más preocupada por el poder que por seguir ese camino de la cruz y los leprosos. Es un contraste fuerte. Y ahí descubre algo radical. Que las heridas, las grietas, ya sea en una capilla, en Dios mismo o en la institución, no son solo un defecto. Pueden ser justo el lugar por donde entra la luz, por donde se filtra el amor que sana. Qué fuerte eso. Esa conexión entre la fragilidad divina y la humana. Y luego, más adelante, esto como que culmina, ¿no? En la verna, los estigmas, las heridas de Cristo pero en su propio cuerpo. Exacto. Ahí se cierra un círculo, pero de una forma impresionante, diría yo. Las llagas en Francisco no son solo un fenómeno místico aislado. Reflejan las del crucificado, sí, pero también las de su propia historia, las que compartió con los leprosos. E incluso las tensiones y las dificultades que ya empezaba a haber en su orden, en su comunidad. Es como si la lógica fuera, Dios asume la fragilidad para redimirla desde adentro. Y eso, bueno, nos interpela sobre cómo pensamos a Dios, ¿no? Nos muestra una lógica divina diferente a la del poder. Es la del amor que se hace vulnerable para poder encontrar al otro. Las heridas dejan de ser una marca vergonzosa. Se vuelven un puente. Justamente, se vuelven camino de encuentro. Y esta misma forma de mirar, este respeto por lo frágil, lo aplica también a la vida con los otros. Él dice, y el Señor me dio hermanos. Pero no nos pinta una fraternidad perfecta, idealizada. Al contrario, dice, bienaventurado el hermano que soporta a su prójimo según su fragilidad. Y pide acoger al que se equivoca, al que peca, recordando eso de que no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. ¿Qué nos dice esto de cómo veía él la comunidad? Nos muestra una visión súper realista y al mismo tiempo llena de esperanza. A mí me parece fascinante esa doble dinámica que propone. Por un lado, te invita a tener la confianza, la valentía, de mostrar tu propia necesidad, tu herida. Dice, confiadamente manifiesta el uno al otro su necesidad. Y por otro lado, te pide acoger la fragilidad del otro con amor, sin juzgar.
Francisco parece intuir que es justo ahí, en ese espacio donde compartimos y aceptamos nuestra vulnerabilidad, donde Dios actúa, donde lo humano, con todas sus roturas, puede como recuperar su belleza original, su forma, como diría él. No se trata de esconder la herida, sino de hacerla lugar de encuentro. Entonces, resumiendo un poco todo esto, parece que el gran descubrimiento de Francisco fue que la fragilidad, la suya, la del otro, la de Dios, la de la Iglesia, la de los hermanos, lejos de ser un defecto que hay que ocultar o superar sí o sí, es como la condición necesaria para que haya un encuentro verdadero, para que algo cambie de verdad. Exacto. Y eso, creo, nos deja pensando, ¿no? Quizás es una reflexión un poco provocadora para nuestro tiempo. Un tiempo tan enfocado en ser fuertes, en el éxito, en la autosuficiencia. ¿Qué pasaría si empezáramos a mirar la fragilidad, la nuestra, la de los demás, la de nuestras estructuras, no como un fracaso, sino como esa grieta necesaria, esa abertura por donde puede entrar otra luz? Un encuentro más genuino, más humano. Y quizás, quién sabe, una forma nueva de ser y de estar en el mundo.